Es pues la fe, la certeza y la convicción. Este es fácil, este año venimos fácil, ¿no? Es pues la fe, la certeza y la convicción de lo que no se ve. Venimos hablando domingo a domingo sobre distintas cosas, el Señor nos viene ministrando acerca de lo que significa los desafíos de fe, el camino de fe, las encrucijadas de fe, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Supongo que ustedes revisan, vuelven a escuchar los mensajes desesperadamente, ¿no es cierto? 2 o 3 veces. Perdónalo, Señor. Pero tiene que ver con aquellas cosas que Dios nos está hablando, cosas en las cuales Dios nos está desafiando y nos está ministrando. Hoy quiero que veamos juntos acerca de lo que significa pelear la buena batalla de la fe. Pelear la buena batalla de la fe. Allí dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo siguiente: pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Si hoy el Señor te dice, pelea la buena batalla de la fe. Samu, Dios te dice, pelea la buena batalla de la fe. Dani, Dios te dice, pelea la buena batalla de la fe. Arielito, Dios te dice, pelea la buena batalla de la fe. A nuestra mente pueden venir un montón de cosas y quiero que nos concentremos un poco, ya que estamos en training con esto, nos concentremos en los devocionales que venimos teniendo. Venimos teniendo devocionales sobre qué libro. Perfecto, vamos bien. Algunos de los devocionales, muy bien. Sobre Josué. Y en el libro de Josué, justamente, venimos viendo y entendiendo lo que significa librar determinadas batallas. Pero específicamente batallas que tienen que ver cuando el pueblo ingresa a la tierra prometida, al nuevo desafío que Dios había puesto delante de él. Y acá es muy, pero muy importante, queridos hermanos, que podamos entender con nuestra mente espiritual y no con nuestra mente carnal lo que significa librar batallas. Y lo hago con especial cuidado y con un especial llamado de atención, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, en el mismo territorio o en los mismos territorios sobre los cuales nosotros estamos leyendo bíblicamente, se siguen librando batallas. Batallas humanas que se cobran la vida de personas, que destruyen la vida de personas. Y por eso es muy importante subrayar que cuando nosotros hablamos de batallas, no estamos hablando de ese tipo de batallas. Que cuando nosotros hablamos de conquistas, no estamos hablando de ese tipo de conquistas. Y fíjense qué importante que es para nosotros tener la revelación que tenemos en Jesucristo, porque esto no era así siempre. Justamente en la época de Josué, en la época del pueblo de Israel, librar batallas significaba librar este tipo de batallas. Sin embargo, a partir de Jesús, nosotros hemos entendido que las batallas que tenemos que librar tienen otras características, totalmente distintas, mucho más profundas y mucho más transformadoras. De hecho, nada es coincidencia, ¿no? El mismo término, la misma raíz hebrea de Josué es la misma raíz hebrea para Jesús, ¿no? Que significa nada más y nada menos justamente que el Salvador. Así que a partir de Jesús nosotros podemos comprender y entender espiritualmente que cuando hablamos de batallas y cuando hablamos de conquistas se refieren plenamente a una dimensión, a un modelo, a un paradigma totalmente distinto a que el mundo todavía conoce y todavía vive y experimenta. Hoy en día, para extender un reino, en la antigüedad, para extender un reino, para extender un imperio, lo que se hacía era librar batallas de este tipo. Aún hoy en día, para extenderse, para ganar poder, etcétera, etcétera, los pueblos, las naciones siguen librando este tipo de batallas. Sin embargo, Jesús nos enseñó
que nuestras batallas eran de otra característica. Una de las razones por las cuales Jesús se quedó solo al ir a la cruz es porque todos esperaban una cosa distinta, ¿se acuerdan, no es cierto? ¿Qué esperaban del Mesías? ¿Qué esperaban del Salvador? Que Él conformara un pueblo, levantara una nación, que se rebelara contra Roma, que librara batallas, que volviera a conquistar y que entonces allí se estableciera otra vez un reino terrenal con características terrenales. Sin embargo, Jesús hizo exactamente todo lo contrario. Decidió, como lo vimos en esta mañana, entregar su vida, morir por cada uno de nosotros y a partir de ahí, de ese momento, inaugurar un nuevo reino, un nuevo tiempo, una nueva forma de librar batallas y de llevar adelante conquistas que tienen que ver con el mundo espiritual. ¿Me seguís hasta acá? Entonces yo quiero que en esta mañana nosotros nos desafiemos a pensar en esto. ¿Qué significa, gracias Adrián, qué significa para nosotros pelear la buena batalla de la fe? Porque no solo aparece allí Pablo diciéndoselo a Timoteo, sino que lo dice de sí mismo. En la segunda carta a Timoteo, cuando habla de que ya sus días estaban terminando, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué extraordinario que este sea el epitafio, ¿no? Que esto sea lo que diga en cada una de nuestras tumbas el día que no estemos más acá. Que podamos decir justamente esto, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Nosotros tenemos por delante batallas de fe. Este es el momento en que tengo que decir lo que digo todas las veces para que sacudas al que está al lado y que no lo cree. Decile, vos tenés que librar una batalla de fe. Haceme la gauchada. Muy bien. ¿Alguien que me lo diga? Amén. Lo tomo. Para crecer en nuestro camino, para crecer en lo que Dios tiene por delante para nosotros, necesitamos librar batallas de fe que nos lleven a conquistar territorios que el Señor tiene para nosotros. ¿Sí? Las batallas en la Biblia nos enseñan muchas cosas, particularmente las que estuvimos viendo en estos días en los devocionales. Nos enseñan a cómo abordar justamente nuestras luchas o nuestros desafíos. En la vida nos toca pelear muchas batallas. Yo quisiera simplemente que pensemos alguna. Esta mañana no tenemos PowerPoint, ¿sí? Así que el PowerPoint soy yo. Así que hoy no van a poder distraerse, mirar ahí, me tienen que mirar a mí, tienen que agarrar un papelito y anotar, y guardar lo que Dios tenga para ustedes en su corazón. Igual después me comprometo a mandar el bosquejo, el mensaje, para todos los que desesperadamente lo pidan, Hay batallas en nuestra vida. La Biblia habla de un montón de batallas que nos enseñan a entender y a comprender cuáles son las batallas que nosotros también tenemos. En la vida tenemos muchas batallas por librar. Algunas de esas batallas son defensivas. Tienen que ver con las pruebas, con los ataques externos, con los ataques del enemigo, previstos o imprevistos. Hay cosas que podemos ver que pueden empezar a venir o suceder y hay cosas que nos suceden en forma imprevista y que son ataques abiertos del enemigo. En ese caso, necesitamos librar batallas defensivas. Necesitamos estar preparados en el espíritu para saber cómo defendernos, para saber cómo actuar o para que Dios obre en función de eso. En Éxodo allí 17:8 dice justamente, recuerdan, esto ya lo hemos estudiado, que vino Amalek y peleó en Israel en Refidín. Los amalecitas, mientras el pueblo todavía estaba en el desierto, salieron a detener el plan de Dios. ¿Te pasó alguna vez en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, que mientras estabas avanzando recibiste un ataque sorpresivo del enemigo? Bueno, esas son batallas que tenemos que aprender a librar
defensivamente, sabiendo de antemano, y eso es un privilegio que tenemos los hijos de Dios solamente, que en Cristo somos más que vencedores. Pero las batallas hay que librarlas, aun cuando sepamos que somos más que vencedores. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice la palabra en Efesios, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, ya no hay un ejército que se llame tal y tal, ya no hay caras visibles, ya no hay municiones, armaduras que sean humanas, pero sí que son espirituales. Así que hay batallas que tenemos que librar que son defensivas y tenemos que estar preparadas para eso. Tenemos que saber cómo librarlos. Muchos de nosotros caemos en esas batallas y retrocedemos o nos detenemos en nuestra vida espiritual porque no hemos aprendido a confrontar al enemigo en términos espirituales. No hemos sabido ponernos la armadura que Dios mismo nos dio para poder abordar o llevar adelante ese tipo de batallas. Si en este tiempo estás siendo atacado por el enemigo, quiero decirte dos cosas. En primer lugar, en Cristo sos más que vencedor, sos más que vencedora. Amén. Están muy apagados hoy, pero en el nombre de Cristo, sos más que vencedor y sos más que vencedora. Así que primera certeza espiritual. Pero la segunda tiene que ver con vos. Necesitas saber cómo pelear esas batallas. Porque por más que tengas garantizada la victoria, tenés que usar las armas que Dios te da. Y no distraerte con otras armas que a veces nos distraen en la batalla. Y decimos, bueno, sí, tengo el escudo de la fe, pero mejor agarro, qué sé yo, el escudo de Racing o el escudo de River, ¿no? Es una pavada lo que estoy diciendo. Tengo el escudo tengo la espada de la espada de la palabra, ¿no? Pero en lugar de agarrar la espada de la palabra, quizás uso mi palabra y empiezo a soltar palabras y me doy cuenta que no producen nada. Cuando hay una guerra espiritual, una batalla que se está librando contra mí espiritualmente, el Señor ya me proveyó de todo. Me dio toda la armadura y esa hay que usarla. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, somos más que vencedores, pero tenemos que saber usar las armas. Pero hay otras batallas. Podríamos mencionar un montón. Solamente voy a mencionar algunas para pasar nada más. Hay batallas que libramos nosotros contra Dios. Es decir, pastor, ¿cómo voy a librar batallas contra Dios? Ahí en la Biblia aparece Jacob, ¿se acuerdan? Peleando toda la noche con Dios. Y la verdad que algunos de nosotros muchas veces peleamos con Dios. Yo en distintas ocasiones tuve batallas con Dios. Inútiles, se los digo desde ya, esas batallas. Porque justamente a partir de nuestra relación con Dios, nosotros necesitamos entender que lo que Dios busca para nosotros es nuestro bien. Ahora, hay cosas que Dios nos propone, hay cosas que Dios nos desafía, y nosotros decidimos aún así batallar contra Dios. Y el Señor nos dice, pero yo quiero bendecirte, lo que tengo es para tu bien, lo que tengo es importante para transformar tu vida, pero ahí seguimos librando igual nuestras batallas contra Dios. Hay batallas que son internas, que peleamos contra nosotros mismos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, dice Efesios, y el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podamos hacer lo que deseamos. Nuestra lucha interna muchas veces tiene que ver con cosas que nos detienen interiormente, ¿o no? Entre la carne, entre el espíritu, entre lo que Dios nos muestra, entre lo que Dios trabaja en nuestro interior y entre lo que nosotros debilitamos, apagamos, detenemos la obra del Señor en nuestras vidas. Si estás librando alguna batalla interior, quiero decirte lo mismo. Es una batalla sin sentido.
Es más, ojalá que no las ganemos, porque cuando ganamos esas batallas, terminamos retrocediendo en nuestra vida espiritual. Termina ganando la carne, termina ganando nuestras emociones, terminan ganando nuestros pensamientos negativos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otra categoría de batallas, que hay un montón de estas en la Biblia. Quédense tranquilos que no les traje un listado, eso, que son las batallas inútiles. Batallas inútiles. Perdemos tiempo, perdemos fuerza, perdemos energía y no sirven para nada. Te digo más, muchas de esas batallas a veces somos ganadores, ¿no es cierto? Le gané a mi esposa en una discusión, ¿no? O las esposas, que les gusta ganar también, dicen, le gané a mi esposo en esta discusión. Batallas inútiles. Nuestra vida está llena de batallas inútiles. Algún día cuando tengamos que hacer un inventario de las batallas que libramos y se las presentemos al Señor, el Señor nos va a decir, esto es inútil, esto es inútil, esto es inútil. No sirve, no sirve, no sirve. Pero yo en esta mañana quiero animarte a que pensemos en las batallas que tienen que ver con el desafío del nuevo tiempo. Tienen que ver con lo que se le presentó a Josué cuando entró a la tierra prometida, que son las batallas de los desafíos y de las oportunidades espirituales. La batalla de los desafíos y de las oportunidades espirituales. En la tierra prometida era una tierra donde fluía leche y miel, pero había que conquistarla. Y Dios tiene para tu vida cosas preciosas, extraordinarias, pero tenés que conquistarlas. Tenés que librar batallas para eso. Tenés que estar dispuesto a creer, como en todo lo demás, que el Señor te va a dar la victoria, pero vos tenés que librar esas batallas. Y cuando vienen los desafíos, también para nosotros empieza esta confrontación. Y de esto es lo que quisiera que podamos hablar en esta mañana, concentrarnos. Si Dios quiere que crezcas espiritualmente, Dios quiere que bendecirte, Dios quiere que alcances nuevas cosas en tu vida, hay desafíos y ciudades que tenés que conquistar. ¿Amén? Entonces, segundo punto, segunda palabra en esta mañana. ¿Cuáles son las ciudades que tenés que conquistar? ¿Cuáles son las ciudades que tenés que conquistar? Es importante tener en cuenta esto y poder planteártelo claramente, claramente. Por ejemplo, Josué tenía en claro, y el pueblo de Israel, cuáles eran las ciudades que tenían que conquistar. Empezaron por Jericó, después siguieron por Ai, y así sucesivamente una y otra. ¿Vos sabés cuáles son las ciudades que tenés que conquistar? Vuelvo, para que no te distraigas. Cuando hablo de ciudades a conquistar, no estoy hablando de ciudades físicas. Estoy hablando de las cosas en tu vida que todavía no alcanzaste y que Dios quiere que alcances. ¿Me escuchás? Cosas que hay en tu vida que Dios quiere que alcances, pero que todavía no alcanzaste. Esas son las ciudades, esos son los lugares. Tenés que identificarlos claramente, tenés que ponerle nombre, tenés que agarrar una hoja, si tenés un diario de oración, no sé dónde anotás tus cosas. ¿Dónde anotás tus cosas importantes? Algunos la anotan en la heladera, otros la anotan en un diario, otros en un cuaderno, otros la anotan en el celular y otros no la anotan en ningún lado. Pero yo te invito en el nombre de Jesús que anotes, por favor, si se te olvida todo lo que estoy compartiendo en esta mañana, que pueda quedar esto en tu mente. Anotá qué son las cosas que Dios quiere que conquistes en este tiempo. Y poneles claramente el nombre, porque es el nombre de las ciudades, es el nombre de los espacios,
espacios. Es el nombre de lo que Dios quiere que conquistes en este tiempo. El viernes a la noche tuve un tiempo hermoso así de charla con uno de mis hijos, con ese. Otros tengo a veces con Meli, pero este fue con ese. Y hablábamos de esta etapa que él está ingresando en su vida, ¿no? Los 30, los 40. Y hablábamos de esto, de cuáles son los desafíos espirituales. Las cosas espirituales significa todo, porque toda nuestra vida es espiritual, ¿eh? No es solamente ministerio, tus decisiones, tu estudio, tu familia, tu trabajo, todo se vuelve espiritual cuando vos lo pones en las manos del Señor, ¿no es cierto? Cuando tenés que tomar una decisión en el trabajo, cuando tenés que tomar una decisión en tu casa, cuando tenés que tomar una decisión en lo que sea, es una decisión espiritual. De hecho, si no lo transformás en algo espiritual, sueles dar vueltas en lo mismo y no pasa nada, nunca cambia nada. Pero bueno, fue hermoso porque hablábamos allí y él me decía, en esta etapa de los 30 a los 40, yo en mi interior pensaba qué lindo cuando me acordaba cuando tenía 30 y de la etapa de los 30 a 40, que fue hace 10 años. Entonces pensaba que nuestra vida tiene ciclos, tiene ciclos. Y en cada ciclo Dios tiene algo por cumplir y algo por hacer en ese periodo de tu vida. No desperdiciemos los ciclos de nuestra vida. Yo sé que tengo por la duda 57, por si a alguien le interesa, hasta la semana que viene. Por eso lo digo hoy, para que les quede grabado 57. Claro, 57. Yo sé que estoy transitando un ciclo de mi vida que no tiene que ver con los primeros años. No tiene que ver con la vitalidad de la juventud, no tiene que ver con un montón de otras cosas hermosas como las que pueden estar pasando ustedes, ¿no? Pero tiene que ver con lo hermoso de este ciclo de mi vida. Hay cosas preciosas que yo sé que Dios tiene para mí, para Vero, en esta etapa de nuestra vida. Ella es más joven, 5 años menos, ¿no? Pero cosas que Dios tiene para este ciclo de mi vida, hasta que Él me quiera llevar a su presencia. Pero tenés que anotarlas, tenés que presentarlas delante de Dios. Esas son las ciudades que Dios quiere que conquistes. Si sos joven, seguramente aparecerán un montón de cosas que Dios se empieza a mover en tu corazón y te dice, esta etapa de tu vida, si querés ponerle estos 10 años de tu vida, ponerle el tiempo que quieras, hay cosas que Dios quiere hacer, ponelas acá, ponelas en el listado. Esta va a ser tu Jericó, esta va a ser tu Jai, esta va a ser la ciudad, el nombre que le quieras poner. Va a ser tu Jerusalén, va a ser tu Hebrón, va a ser tu Gabaón, lo que sea, la ciudad que sea, ponele nombre y claramente presentásela al Señor, porque eso es el lugar que tenés que conquistar. Es importante que nosotros podamos clasificar, tener en cuenta ahí. Hay ciudades que serán amuralladas, que te llevarán un tipo de desafío más importante. Hay otras que serán o dependerán de pequeñas decisiones, pero sea como sea, necesitas ponerlas ahí. ¿Sabés cuántas ciudades dice el libro de Josué en el capítulo 12? ¿Sabés cuántas ciudades dice que conquistó Josué allí en la tierra prometida? 31. Y le faltaron 31 reyes, 31 reinados, 31 ciudades. ¿Te animás a hacer un listado de 31 cosas para este ciclo de tu vida? Te lo pregunto. ¿Te animás a hacer un listado de 31 cosas para esta etapa, para este ciclo de tu vida, que Dios quiere que conteste? Muy bien, hay una mano levantada, así por otra, Dios les bendiga, Dios les bendiga, va a ser como los llamados. Si Josué pudo librar esas batallas porque Dios lo había desafiado, ¿cómo no lo vamos a poder hacer nosotros en nuestra vida en este tiempo?
Hay cosas tremendas, preciosas, poderosas que Dios tiene preparadas para nuestra vida, pero necesitamos enlistarlas, darle nombre, entender que Dios quiere manifestarse allí y saber que vamos a tener que hacer nuestra parte para alcanzar eso. Vas a tener que inscribirte, vas a tener que, qué sé yo, no sé, a inscribirte en una carrera, hacer algo, tomar un trabajo, dejar un trabajo, acomodar tus horarios de otra manera, no sé cuáles serán las cosas que tengas que hacer, pero vas a tener batallas que librar para alcanzar eso que Dios tiene para tu vida. Amén. Si tuvieras que hacer un listado de 31 cosas para tu próximo ciclo de vida o para este 2024, ya que es el año de fe y acción, ¿te animás a poner 31 cosas ahí? Te animo, querido. Te animo, querida. Te animo, iglesia, a que hagas un listado de fe. Hacé un listado de fe para que Dios se manifieste en él. Amén. Y termino con esto. Se pusieron contentos, pero tiene sus puntos. 3 cosas concretas, que son 6, que nosotros encontramos en esta historia, o en la historia de Josué, solamente para repasar, ¿no? El pueblo cruzó el Jordán, ahí se produce un milagro, se abren las aguas en dos, el pueblo cruza, llegan allí, el primer lugar donde van a acampar es justamente un lugar donde Dios les pide que se circunciden, ¿no? Es un campamento, un lugar de descanso, un lugar de debilitamiento, pero después empiezan las conquistas, ¿no? Y Dios les lleva y conquistan una ciudad tremenda, la ciudad de Jericó, ¿no? Que estaba totalmente amurallada y los muros caen, etcétera, etcétera. Y después viene lo de Hai, ¿no? O la ciudad de Ai, según como se quiera pronunciar, donde el pueblo es derrotado simplemente porque no escucha la voz de Dios, porque no le consulta a Dios, etcétera, etcétera. Yo quiero que pensemos en esta mañana en 3 cosas que no debemos hacer si querés conquistar lo que Dios tiene por delante. Y 3 cosas que sí tenés que hacer si querés conquistar lo que viene por delante. Así que si querés toma nota. Si ya te anotaste ahí los desafíos de fe, ahora quiero decirte, para conquistar esos desafíos de fe, hay 3 cosas que no tenés que hacer. La primera, dice allí, lo voy a leer, en Josué, dice entonces Josué, esto fue después de la derrota que tuvieron en la ciudad de Ai, dice la única que tuvieron, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas, y Josué dijo, escuchá lo que dijo Josué, ¡ay, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarlos en la mano de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. ¿A qué le suena esto? Lo estaba diciendo Josué. Josué. Estaba repitiendo las mismas palabras que usó el pueblo cuando había entrado al desierto. Pero ahora lo estaba diciendo Josué. Y lo estaba diciendo nada más y nada menos que con el desafío que Dios le había dado de conquistar todo lo nuevo. Quiero decirte, cuando hagas ese listado de las cosas que tengas por conquistar, no hagas esto. No vuelvas a los pensamientos de esclavitud. No vuelvas a los pensamientos de derrota. No vuelvas a los pensamientos de desánimo. No vuelvas a los pensamientos de desaliento, porque no vienen de Dios. No vuelvas a quejarte de por qué Dios te pone estos desafíos, porque si Dios te pone desafíos es para crecer, es para bendecirte. No vuelvas a decir donde estaba mejor. Lo que vivía era mejor, lo que me pasaba era mejor, porque es mentira.
Es una mentira de Satanás y no nos permite ver la verdad que Dios tiene para nuestras vidas. Nunca el lugar de donde Dios nos sacó, porque por algo nos sacó, era mejor o es mejor que el lugar a donde Dios te va a llevar, o el lugar a donde Dios te trajo. Porque si Dios te trajo a este lugar y tiene desafíos para vos, es para tu bien. Nunca vuelvas a los pensamientos de esclavitud. Nunca vuelvas a los pensamientos de derrota, porque eso limita tu corazón, limita tu mente, tus pensamientos, limita lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por supuesto que Dios nos ama y por eso a Josué mismo, como lo mismo que el pueblo que estaba en el desierto, finalmente le hizo entender y le hizo ver lo que él tenía por delante para sus vidas. Pero claro, nosotros lo vemos con el diario del lunes. Nosotros lo vemos con la historia ya pasada, pero tenés que verlo en el momento en que el pensamiento te acusa, en el momento en que el pensamiento viene sobre vos y en el momento en que el pensamiento te limita. Ese es el momento en el que tenés que decir, yo renuncio a todo pensamiento de esclavitud o de derrota. Gracias. En segundo lugar, otra cosa que no tenés que hacer. Otra vez, volvé a tu listado. ¿Tenés tu listado ahí? No lo hiciste, ya sé que no lo hiciste todavía, no importa. Pero alguna cosa tenés ya en la cabeza, algo por lo menos te tuvo que venir a la cabeza. Volvé a tu listado, mirá lo que tenés ahí. Lo segundo que tengo para decirte es, no luches en tus propias fuerzas. No decidas abordar esos desafíos en tus propias fuerzas. Porque es lo que pasó con la ciudad de Jai. Cuando el pueblo entró a la tierra prometida, buscó la dirección de Dios, dijo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? Acá hay una ciudad amurallada, esto es terrible, esto es grandísimo, ¿qué tenemos que hacer? Entonces Dios le dio instrucciones, dijo, tienen que dar 7 vueltas, 6 vueltas el primer día, el séptimo día tienen que dar 7. Bueno, ¿se acuerdan toda esa historia, no es cierto? Les da instrucciones precisas de lo que tienen que hacer. ¿Y qué pasa? Se cae abajo la muralla, etcétera, etcétera, todos sabemos. Pero cuando viene el segundo desafío, la segunda ciudad, el pueblo decide hacer algo distinto. Y Josué manda unos espías y dice, vayan a ver qué onda la ciudad esta. Y los espías cancherearon, dijeron, bueno, sí, total, dimos un par de vueltas a Jericó, se cayeron las murallas, fueron, miraron, dijeron, no, acá, esto es pan comido, ¿eh? Se lo dijeron con otras palabras, pero más o menos le dijeron así. Y fueron y le dijeron a esos Josué, mirá, con 3.000 hombres que vayamos, está todo bien, no pasa nada, no, son insignificantes. No le consultaron a Dios y decidieron luchar en sus propias fuerzas. Yo quiero decirte, querido hermano, querida hermana, y te lo digo por experiencia personal, que si tenés desafíos de fe de parte de Dios, por más que te parezcan pequeños, no luches en tus propias fuerzas. No lo lleves adelante en tus propias fuerzas. Orá, pedile al Señor que te guíe. No minimices nada. Por más que te parezca que es pequeño, no sé, un nuevo trabajo, un nuevo estudio, una nueva forma de relacionarte con alguien, un nuevo ministerio en la iglesia. Si no, esto yo lo hago de taquito en el nombre de Jesús. En el Señor nada se hace de taquito. Todo se hace en el poder de su nombre. Todo se hace en el poder de su nombre. Lo pequeño, querido hermano, querida hermana, hace años que el Señor me permite predicar y compartir su palabra por su gracia. Pero te aseguro que cada vez que me toca preparar un mensaje, que cada vez que estoy sentado allí y escucho la última canción y estoy adorando y tengo que pasar acá, me tiemblan las piernas. Que cada vez que tengo que abrir mi boca y decir, Señor, ahora qué es lo que va a salir, necesito hacerlo en el nombre del Señor. Porque no es nada, es con nuestras propias fuerzas. Así que si tenés allí tus ciudades, tenés allí los lugares que tenés por conquistar, segundo consejo de los no lo hagas en tus propias fuerzas. Jesús dice claramente,
Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto, dice, mucho fruto. Pero, ojo, separados de mí, nada. Conmigo todo, separado de mí, nada. Y lo tercero, en relación a las cosas que no tenés que hacer, y acá quiero pedirte un instante más de concentración, porque esto es... El Señor puso mucha carga en mi corazón para compartir este punto. Una de las razones de la derrota, resalto, una de las razones de la derrota del pueblo en la ciudad de Jai fue el pecado, el dejarse engañar por el enemigo. Y el Señor se lo dice así clarito a Josué, en el 7:13 le dice, levántate, ordénale al pueblo que se purifique, ya se lo había dicho antes, ¿no es cierto?, a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel, en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Anatema, dice otra versión. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Nunca derrotarás al enemigo hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Acán había decidido en su corazón atesorar, guardar, esconder cosas que sabía que eran del enemigo. Atesorar, guardar y esconder. Marcos 4:22 dice el Señor Jesús, porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni nada hay escondido que no salga a la luz. Querido hermano, querida hermana, si vos tenés cosas que Dios está poniendo para que conquistes en tu vida espiritual, por favor, en el nombre de Jesús, devolvé las cosas que el enemigo puso en tu vida y que las escondiste, las tenés allí ocultas, creyendo que no van a salir a la luz. Ayer nos tocó compartir con Vero, además del tiempo que estuvo aquí, pero nos tocó compartir con una iglesia que nos invitó durante todo el día a un retiro que se llamaba Sanos para Sanar. Y a la noche yo tenía previsto un mensaje corto, comenzando a las 7 de la tarde, y le contaba a Adrián hace un rato que terminamos a las 22:45. Y me pasó algo tremendo, porque una de las cosas que Dios quería que compartamos tenía que ver con que si hay pecados ocultos en la vida de las personas, tienen que salir a la luz. Hay que entregárselas a Dios. Tenés que renunciar a eso. Y déjame decirte una cosa más. Una cosa es que cuando el Espíritu Santo nos revela y nos muestra que hay pecado, que hay cosas que tenemos que renunciar y que tenemos que entregarle a Dios, lo hacemos delante de Dios, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad, ¿sí? Pero cuando eso no sucede, igual sale a la luz. Y cuando sale a la luz, por más que vos después lo reconozcas y digas, sí, es verdad, como Acán, las consecuencias ya empiezan a operar sobre tu vida. Las consecuencias ya empiezan a operar sobre tu familia,
Las consecuencias ya empiezan a operar sobre tu entorno. Así que es importante que podamos entender algo, porque hace un rato compartimos la cena del Señor y no quiero que entendamos las cosas contradictoriamente. En Cristo nosotros ya hemos sido limpios de todo pecado, ya hemos sido perdonados de todo pecado. Cristo ya nos perdonó todos los pecados. ¿Se entiende esto? Es decir, si mañana vos y yo, bueno, si querés vos no, pero yo, por ejemplo, me voy a la presencia del Señor, ustedes también se van a ir, se lo quiero decir, pero bueno, no mañana necesariamente. Cuando Dios lo determine, nos vamos a la presencia del Señor, el Señor me va a decir, no hay pecado en tu vida, porque Cristo pagó por todos tus pecados. Te limpió todo mal. Y yo no te estoy de tu vida. Gracias. Espera que me desenchufo. Gracias. El Señor me va a decir, estoy viendo a Cristo a través de tu vida, tranquilo, no hay nada que te condene. Entonces, ¿por qué razón el Señor me dice que yo tengo que pedir perdón por mis pecados? ¿Por qué razón entonces el Señor me dice que no tiene que haber pecados ocultos en mi vida? ¿Sabes por qué? Porque arruinan tu vida. Porque arruinan mi vida. Y aunque tengamos salvación eterna, y aunque tengamos vida eterna, y aunque hayamos sido perdonados en Jesús, el pecado que tenés ahí oculto, escondido, arruina tu vida. Pudre tu vida, pudre tu corazón, pudre tus pensamientos y empieza a pudrir tu entorno. Así que en el nombre de Jesús, para conquistar estas cosas que Dios está poniendo por delante, lo que el Espíritu Santo ya te mostró y te dijo, esto lo tenés que devolver, esto lo tenés que entregar, esto tenés que dejar de esconderlo, esto tenés que sacarlo a la luz, hacelo en el nombre de Jesús. Pedile perdón al Señor hoy. No dejes pasar un solo instante, ahora mismo cuando vamos a orar, pedile perdón al Señor hoy. No dejes pasar un solo minuto, un solo segundo de tu vida, porque eso te pudre por dentro. Y aunque el Señor te haya limpiado por siempre, necesitas pedir perdón para ser libre vos, para que eso no te ate, para que eso no sea un estorbo en tu vida, para que eso no te lleve a perder las batallas que Dios quiere que libres y conquistes las cosas que Dios tiene para tu vida. Amén. Así que te animo a que lo traigas delante del Señor. Y si hoy el Señor te está mostrando y te está revelando esto, es para bien, créeme, en el nombre de Jesús, es para bien. A veces es doloroso porque es como meter el dedo en la llaga, ¿viste? Es como decir, no, pero acá me duele, esto me incomoda. Cuando el Señor mete el dedo en la llaga, nunca es para hacernos doler, sino para sanarnos. Si Dios pone la mano en tus llagas, es para sanarte. Amén. Y ahora sí, termino. 3 cosas que sí tenés que hacer. 3 cosas que sí se dieron cuando el pueblo cruzó el Jordán, cuando el pueblo tomó la ciudad de Jericó, pero que no se dieron cuando el pueblo entró en Jai, o cuando el pueblo tuvo que luchar allí en Jai. Primero, consultá al Señor. Si hay una cosa que demostró la derrota allí en Jai, es que el pueblo no había consultado con Dios. Josué no había consultado con Dios. Hicieron las cosas por su propia cuenta. Buscá la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios la que te guíe, la que te marque el rumbo, la que diga lo que tenés que hacer. Si Dios no te da una palabra, no te muevas ni acá ni allá, conforme a la palabra que recibas, hacé lo que Dios te pide que hagas. Muchas veces decimos, no, pero el Señor no me habla. El Señor está hablando todo el tiempo. Si abrís la Biblia te vas a encontrar que Dios te habla todo el tiempo. Y si hoy Dios te está hablando es porque Dios tiene algo para decirte también. No apliques tus decisiones temperamentales, no apliques tus decisiones emocionales, no apliques tus luchas mentales. Aplica la palabra de Dios. Lo que Dios te está diciendo es suficiente para los desafíos que tenés por delante.
No es según cómo me sienta, y hoy no me siento bien, mañana me siento mal, hoy estoy pum para arriba, mañana estoy pum para abajo. Eso no ayuda en tus decisiones. Es la palabra la que se mantiene firme y que permanece para siempre. Amén. Segundo, discerní y esperá los tiempos de Dios. Antes de cruzar el Jordán, el pueblo tuvo que acampar. ¿Te acordás de esto? Ya hablamos de esto. Antes de que fueran derribadas las murallas en Jericó, el pueblo tuvo que dar 7 vueltas, 7 días. 7 días tuvo que esperar y hacer allí todo una cosa que Dios le pasó. Sin embargo, cuando fue a Jai se mandó de una, así nomás, cuando él quiso, porque se sintió que tenía que hacerlo, un impulso humano. ¿Sabes cuánto tiempo ya quisiera que estuviéramos enfrente? Desde diciembre del año pasado. En serio les digo. Cada semana que alguno de ustedes me preguntaba, ¿y qué pasa con enfrente? Era como una puñalada al corazón, como decir, todavía no, que el alquiler, que se retrasó esto, que los dueños se arrepintieron, que una cosa, que la otra. Pero Dios sabe por qué hace las cosas en el tiempo en que las hace. Porque los tiempos de Dios siempre van a ser perfectos. Entonces necesitamos cada vez más saber esperar los tiempos de Dios y discernir los tiempos de Dios. Si estás teniendo un desafío en tu vida espiritual, material, familiar, lo que sea, y Dios todavía te dice esperá, tranquilo, tranquila, esperá, porque los tiempos de Dios son perfectos. Y por último, pedí y anhelá profundamente la presencia del Señor. Cuando el pueblo cruzó el Jordán, junto con el pueblo, lo más importante que iba era el arca de su presencia. Cuando el pueblo dio las 7 vueltas allí alrededor de Jericó, ¿qué era lo más importante que iba? El arca de su presencia. Cuando fueron a Jai, fueron 3.000 salames a ir y pelear solos sin el arca de la presencia de Dios, creyendo que con eso iban a conquistar. Lo más importante es que Dios vaya con nosotros, que anhelemos su presencia en todo lo que hagamos y que hagamos todo lo que el Señor anhela para que su presencia se manifieste. ¿Cuáles son las batallas que tenés que luchar en este tiempo? ¿Cuáles son las ciudades que tenés que conquistar? No vuelvas a los pensamientos de esclavitud. No luches en tus propias fuerzas. No te dejes engañar por el enemigo. Entregá hoy ese pecado oculto que el mismo Espíritu te acaba de revelar. Consultá al Señor, esperá en el Señor y anhelá su respuesta. Uno de los últimos versículos del libro de Josué termina diciendo esto, que te lo dejo como un desafío en esta mañana. Pero si no les parece bien servirle al Señor, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses de los padres que adoraron aun cuando estaban del otro lado del río, a los dioses que sirven los amorreos, es decir, los que están en su propio contexto, en su propia tierra, donde ahora ustedes viven. Pero él termina con una declaración que yo te invito a hacer en esta mañana. Sí y solo sí estás dispuesto a llevarla adelante. Dice, por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Quiero invitarte a ponerte de pie en esta mañana. Vamos a terminar orando. ¿Cuáles son los lugares, los desafíos que Dios está poniendo en tu corazón en este tiempo? Son las ciudades que tenés por conquistar. Pero muy fuertemente en esta mañana, el Señor te está animando a compartir cuáles son aquellas cosas que están mal y que no te van a ayudar a conquistar eso. ¿Estás buscando al Señor? ¿Estás consultando al Señor? ¿O lo estás haciendo en tus fuerzas?
Estás volviendo a los pensamientos de duda, de temor, de esclavitud. Hubiese sido mejor cuando no era creyente. Hubiese sido mejor hace un tiempo atrás. Hubiese sido mejor antes de tomar esta decisión que Dios mismo te llevó a tomar. ¿Cuál es el pecado que hoy el Señor te pide que entregues? Este es el momento de pedir perdón. ¿Estás allí en intimidad, a solas con el Señor? Este es el momento de pedir perdón. Si pedimos perdón, Señor, vos sos fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si ese pecado afectó la vida de otra persona, pedile perdón también a esa persona. Y si ese pecado Dios te dice que además tenés que contarlo, confesarlo con tu líder espiritual, hacelo también con él. Pero hoy, en el nombre de Jesús, entregá y dejá definitivamente lo que has guardado y lo que has escondido en tu corazón. Anhelá la presencia del Señor, buscá la presencia del Señor. Pedí su palabra, pedí su guía. Hoy es el tiempo, hoy es el tiempo, hoy es el tiempo. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos ayuda a entender que siempre nuestra vida está llena de batallas. Pero hay tantas batallas inútiles, Señor, que libramos que en el nombre de Jesús no queremos librar más. Señor, ayúdanos a librar las batallas que valen la pena. Porque tu palabra dice que en todas vos vas a estar con nosotros y que nos vas a hacer más que victoriosos, más que vencedores. Pero, Señor, queremos librarlas conforme a tu voluntad. No seguir perdiendo tiempo, Señor. Concentrarnos, enfocarnos en lo que vos tenés para nuestras vidas. Señor, hay territorios, lugares espirituales, laborales, familiares, de estudio, de desafíos que son los que querés que conquistemos en los próximos tiempos. En este ciclo de mi vida, 31 desafíos para poder conquistar. Señor, ayúdanos a hacerlo en tu voluntad, a confiar por fe, a pelear la buena batalla de la fe, Señor. Ayúdanos a pelear buenas batallas de fe para que alcancemos todo lo que vos tenés previsto para nosotros en esta vida, el tiempo que dure. El tiempo que dure este ciclo de la vida, Señor, quiero pelear la buena batalla de la fe y alcanzar las cosas que por fe pusiste delante nuestro. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar adorando al Señor, pero quiero mostrarte una última plaquita que le pedí a las chicas ahí que nos muestren. ¿Cuántas ciudades te dije que había por conquistar, que conquistó? 31. Fíjate, bueno, ahí está el mapa de la conquista allí de la tierra de Canaán, las distintas tribus y los lugares. ¿Y sabes qué es esto? El plano de Herli. ¿Sabes cuántos barrios tiene Herli? 34. 34. Josué dejó a algunos sin conquistar. Pero este es el desafío que Dios nos dio como iglesia. Alcanzar toda la ciudad de Herli y de Herli hasta lo último de la tierra. Si querés, en el nombre de Jesús, iglesia, tomalo, tomémoslo para lo que viene por delante. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a adorar al Señor y terminamos.